Qué alegría me da estar aquí con ustedes hoy, este nuevo año 2025, poder hablar de Dios un poco, poder pedirle esa fuerza al Espíritu Santo que me fortalezca y nos fortalezca para hablar y otros para escuchar. Es la palabra de Dios para poder saber qué es lo que Dios quiere, si quiere que nosotros seamos prósperos en este mundo o prósperos en el otro mundo. Con esto no estoy diciendo que a Dios le gusta ver el sufrimiento humano por falta de alimentación, porque Él es un proveedor por excelencia. Su providencia es inmensa, es para todos. Esta es la razón por la que debemos de buscar ese camino verdadero donde el beneficio económico no sea también para nosotros obstáculo para buscar y seguir a Dios. No ser como aquellas personas que dicen, yo creo en Dios y basta con eso. No, tenemos que leer qué dice la Escritura para ver si estamos bien cuando decimos, me basta con que yo ore en mi casa, le pida a Dios todos los días, ayude al necesitado, porque Jesús nos hace un reclamo a este tiempo, le está haciendo un reclamo a nosotros como cristianos que pasamos diciendo Señor, Señor, sin saber qué es lo que Dios está pidiéndonos para poder alcanzar ese reino, alcanzar esa vida eterna, esa vida que todavía no la conocemos, pero el día que lleguemos allá vamos a saber, a tener esa certeza de qué es ser cristiano. Y dice en Isaías 22 del 1 al 4 dice, Yahvé me dijo, baja al palacio del rey de Judá y allí entregarás esta palabra. Escucha la palabra de Yahvé, rey de Judá, que reina sentado en el trono de David. Así te dice Yahvé a ti y a tus servidores y a todo tu pueblo que entra por estas puertas. Ese rey que ya no es David ha sido sucesor de David, sucesor de otros reyes que sustituyeron al rey David. Es esa la enseñanza donde Dios preparaba aquel pueblo para que nosotros más tarde recibiéramos a su Hijo y nos acatemos a ese mismo mandato, solo que con diferentes nombres de categoría y distintos sacrificios, un culto de adoración similar, pero ya con la verdadera enseñanza, el verdadero culto de adoración a Dios que nos lleva a la vida eterna, y comienza con la obediencia de tener un solo pastor que nos representa en el cielo y sus sucesores que nos representan en la tierra. Dice, practiquen la justicia y hagan el bien, libren de la mano del opresor al que fue despojado, no maltraten al forastero ni al huérfano ni a la viuda, no les hagan violencia ni derramen sangre inocente en este lugar. Está indicando el lugar, está indicando una casa, está indicando un reino. Y si nosotros no podemos entender esto,
¿Qué quiere decir esto de ese lugar? Que hay que portarse bien en ese lugar. Entonces vamos a estar diciendo, me basta con que yo rece, con que yo en mi casa me arrodille, le pida a Dios, o en el trabajo, o en el camino, o afuera. Yo no necesito ir a un lugar. Entonces allí está el error, donde se está condenando mucha gente, donde está perdiéndose mucha gente, porque no están obedeciendo a Dios, que educó a aquel pueblo de Israel, y en estos tiempos educó al mundo entero por medio de su Hijo Jesús. Dice de ayudar, dice de hacer lo que Él mandó, y esa es la razón que nosotros tenemos que buscar, encontrar, pedir ayuda, ver qué es lo que hay que hacer para estar en ese reino donde la vida es eterna. No basta con que me digan Señor, Señor, dice San Lucas 6:46, para ver ese reclamo de Jesús, ver esa advertencia para estos tiempos, que ya todo mundo dice, yo no necesito ir a la iglesia porque allí lo que hay es un montón de pecadores. Esas son las palabras de este mundo hoy, y eso es la mentalidad que hay que cambiar. No importa si te reciben o no te reciben, si te quieren o no te quieren. Esa mentalidad es la que necesita Dios, que que cambiemos él con la ayuda de nosotros, pero si tenemos esa fortaleza, ese fuego del Espíritu Santo, que no se apague ante la adversidad. Esto está llevando a un encuentro fuerte entre cristianos, no cristianos, y gente que tiene otras religiones, pero ese es el fuego del Espíritu Santo, donde si usted ya conoce dónde está la verdad, usted tiene que pelear por esa verdad, porque eso fue lo que hizo Jesús cuando instituyó ese terreno, cuando instituyó esa iglesia, cuando construyó ese templo donde se va a congregar estos integrantes del reino de Dios. Es un solo lugar que Jesús dejó, así como Dios Padre tenía un solo pueblo, entonces Jesús tiene una sola iglesia, y el que no va a esa iglesia es una alma posible de perdición. Es una alma que no está contando con la salvación, que Dios no la cuenta como miembro suyo, como oveja suya. ¿Por qué? Porque está fuera de la iglesia. Y nunca Dios dijo, el que sea santo en esa iglesia, ese va a ser mi oveja, ese es mi discípulo. Dios dijo, y Jesús dijo, que todo aquel que se adhería al pueblo y era corregido, y ahora el que se adhiere a esta iglesia y es corregido, esa persona es la que está más cerca del reino de Dios. Más cerca estoy diciendo porque no es necesario ser santo. Dios no pide que uno sea santo acá. Pide que se sujete a esa sola iglesia, porque Él para eso dejó un encargado, al igual que Dios dejó al rey David. Y vemos que es lo que sigue diciendo a esta gente que va a integrar
ese pueblo, en ese que se va a integrar a ese pueblo, dice. Si cumplen esto, entonces los reyes sucesores de David seguirán entrando por estas puertas, pasarán con sus carros y sus caballos, con su gente y con su pueblo. Muy claro dice, por esa puerta, por ese acceso que Dios creó para ese pueblo de Dios, y Jesús creó para estos pueblos de hoy. Esos pueblos van a entrar por una puerta, y esa puerta en el pueblo judío fue el rey David, y en el pueblo cristiano es Pedro, porque los dos instituidos o ungidos por Dios, los dos tienen las llaves, el uno en un tiempo y el otro en el otro tiempo, o el uno en un pacto y el otro en el nuevo pacto, en el otro pacto. Esas son las líneas que debemos de seguir para poder estar en esa iglesia donde está la salvación, donde está Cristo, donde hay vida eterna. Yo puedo decir que no, pero esas ya son palabras que hay que estudiarlas, saber de dónde vienen, quién se las enseñó, por qué usted lo dice. Y entonces, si se pueden comprobar esas palabras, que yo puedo adorar a Dios en cualquier lado, que yo me salvo en cualquier lado, eso ya sería a base de pruebas para llegar a una conclusión, si está a salvo o no está a salvo, si se puede quedar allí o no se puede quedar allí. Muy importante saber dónde vamos a adorar a Dios, dónde estamos con Dios. Y decir dónde estamos con Dios, no estoy diciendo yo que Dios no puede estar en todos lados. Sí, Dios puede estar está en todos lados, porque Él es omnipotente y es omnisciente. Y yo lo puedo invocar en todos lados. Pero Él quiso que se le adorara en un solo lado. Entonces ese lugar, ese es el que yo tengo que saber, tengo que estar seguro para poder llegar a la vida eterna, llegar a reinar a ese reino que Jesús prometió, que si cumplíamos con sus mandamientos, iba a reinar con nosotros. Dice San Mateo 7:21, que va a hablar de esos lugares falsos, esos lugares donde hay que comprobarlo, hay que buscarlo, hay que rebatir, hay que hablar, dialogar. ¿Por qué yo tengo que ir a otro lugar a buscar a Dios si Dios me está pidiendo y me está dando las razones o causas de desvío de la fe que me llevan a la condenación? Dice San Mateo 7:21. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Cuántas personas allá afuera solo saben decir que yo suficiente con que soy bueno, suficiente con que no robo, con que no mato, suficiente con que no ofendo a nadie, suficiente con que yo pida a Dios donde quiera que yo esté? Son muchos. Y cuando hablamos de muchos es porque hay algo que está fallando. Y ese algo es la predicación sana, la doctrina verdadera. La doctrina verdadera es la que se lee en las Escrituras y se comprueba con esa lectura que si yo
estoy bien o estoy mal. Yo puedo estar bien de salud, puedo estar bien económicamente, pero espiritualmente solo las escrituras me van a decir si estoy bien o estoy mal. Porque cuando ya Jesús reclama, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, es porque hay algo que va y que está fallando. Una sola iglesia dejó Jesús para congregarnos. Y si nosotros estamos siguiendo a otro lado, aquel que ya conoce que la iglesia donde la gente está yendo, o las iglesias donde la gente está yendo, y nos lo predica, no le hace saber a la gente que está en un error, esa persona que ya conoce ya tiene un juicio por quedarse con ese tesoro que Dios le ha dado. Y entonces este año tenemos que buscar fuerza del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que fortalece, ese Espíritu Santo que da fuerza, que ayuda, que le quita el miedo, le quita la pena a la persona. Y dice en el 22, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. La buena predicación, los milagros. ¿Y qué más dice? La expulsión de demonios. Eso no hace ser buen cristiano. El buen cristiano es aquel que busca en las escrituras a dónde realmente va a adorar a Dios, donde realmente Dios dejó para que nosotros vayamos allí. Porque no es mi gusto, porque no es qué bonito predica, me hace sentir bien. Lo que salva es lo que Jesús dejó acá en las escrituras. Eso es lo que salva. Y Jesús dijo que aquel que construya su casa en roca, su casa no va a ser derruida, no va a ser destruida. Y es cuando nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, qué dicen las escrituras, para poder llegar allá donde Dios dejó marcado con aquella misma enseñanza que le dio a David y a sus reyes, al rey David y sus reyes, y después viene a dejárselas a Pedro para que nosotros sigamos ese ejemplo de cómo fue allá y cómo es acá. Entonces allí sacamos ya nosotros esa sabiduría de dónde yo voy a estar adorando a Dios. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Ya me pueden venir con cosas bonitas, pero si no es así, no es la iglesia de Cristo. Porque si no se está portando mal con los pecados del mundo, se está portando mal con los pecados espirituales. Hacedores del mal, dice, y expulsaban demonios y curaban enfermos y predicaban todo el día y todos los días. Y dice hacedores del mal, porque ya es un pecado espiritual, no es un pecado terrenal donde lo podemos ver todos los días. Y entonces allí es la sabiduría que Dios quiere que nosotros adquiramos para llegar a la vida eterna.
Y dice en San Juan 1:40 al 42 lo siguiente. Vemos cómo ahora viene en estos tiempos, en los tiempos de Jesús, a nombrar a ese rey, a ese encargado, a ese que va a tener las llaves, y le cambia el nombre para poder hacerlo destacar, hacerlo el líder. Le pone un nombre diferente al nombre terrenal. Dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra o Pedro. Entonces, Santiago y Andrés habían encontrado a Jesús primero, y Jesús no los miró, no los eligió como líderes a ninguno de ellos. Pero al encontrarse con Pedro, entonces ya sí Jesús lo ve fijamente a los ojos, dice, y le menciona su nombre de pila, su nombre aquí en la tierra, pero le cambia el nombre, le pone otro nombre. ¿Para qué? Para que por medio de Pedro, todos los sucesores de Pedro, al igual que los sucesores de David, sepan que Pedro es el líder, el que va a dar cuentas allá en el cielo. Y así nosotros fácilmente podemos dirigirnos a la verdadera adoración a Dios a través de su iglesia, a través de ese terreno que está cercado para eso. Es como vemos la verdad de las Escrituras, que no es solo decir Cristo, es Cristo y su doctrina. Por eso dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es Cristo y su doctrina. Mandamientos son doctrina. Y San Juan 14:15 es donde dice eso. Y ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Abrir los ojos, católicos. Por favor, los católicos debemos de abrir los ojos. No creer a ciegas, porque cuando uno cree a ciegas es que se llama creer sin conocer. Y al no conocer, otra persona con más inteligencia, con más palabrería, fácil nos va a engañar. Y a nosotros nos enseñaron de palabras, y esas palabras, al no poderlas comprobar nosotros, al no saber de dónde salieron, entonces fácil nos engañan. Entonces el católico tiene que saber que la iglesia de Cristo es la católica, porque en la iglesia católica es la única iglesia donde se habla de Pedro todavía. Para la mayoría de los otros hermanos, al morir los apóstoles, al morir Pedro, ahí terminó el mandato de Jesús. O sea, ellos no creen que Cristo tiene palabras de vida eterna, como lo dice San Juan capítulo 6, versículo 67. Entonces, nosotros como católicos creemos, pero en la tradición, en esa enseñanza oral, en esa enseñanza de palabras. Y al no comprobar, entonces
nosotros ya nos vienen diciendo que eso es mentira, que eso es invento, que eso, entonces nosotros fácil caemos y es por nos encontramos con la gran necesidad de escuchar lo que otro habla, principalmente los católicos, escuchar a los católicos que dan enseñanzas bíblicas para ir aclarando un poquito, para ir aprendiendo un poquito, que ya no sea esa fe natural, porque la fe natural es fuerte, pero no en todas las personas. Hay personas que fácil acceden por debilidad espiritual. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes como verdaderos cristianos de dónde dice porque yo soy católico, dónde dice que hay que confesar pecados, dónde dice una sola iglesia, dónde dice que quién tiene las llaves del reino de los cielos, donde dice quiénes son los sucesores, cómo es eso de la sucesión apostólica, porque sin la sucesión apostólica no hay iglesia. Entonces, si no hubiera sucesión apostólica, entonces sí podría haber ese montón de iglesias que hay ahora que se han dado el libertinaje de inventar, de querer estar donde me gusta, como me dicen. Entonces, allí está la perdición. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El católico pierde el Espíritu Santo cuando un evangélico o cualquier otra persona de otra doctrina, sea basada en Dios o sea basada en el mundo, lo terapea, como decimos nosotros, o le predica, lo que sea, y esa persona accede por falta de conocimiento, y el conocimiento, al no tener conocimiento, su espíritu es débil y se va facilito para cualquier doctrina, sea cual sea. Entonces nosotros tenemos que, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si esos mandamientos fueren, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades jamás la podrán vencer. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates y desates quedará atado y desatado en el cielo. Ese es, a Mateo 18 al 19, uno de los mandatos de Jesús para mantenerse en ese redil, en ese cerco o en ese terreno o en esa casa espiritual que él mismo comenzó la construcción, para que nosotros sigamos construyendo allí mismo. Y al estar en otra iglesia, usted puede construir, porque sí construye, porque tiene una doctrina, pero esa construcción está fuera del terreno que marcó Jesús para la construcción de su templo en la tierra, porque ese templo en la tierra es el que nos lleva al cielo. Reyes hay muchos, pero reyes sucesores del rey David solo están los ungidos por el Señor, los que el Señor puso. Sucesores de los apóstoles podrán haber muchos, porque todos hablan allí de los apóstoles, pero los ungidos del Señor, los que Dios a través de la imposición de las manos de un hombre ha venido transmitiendo hasta hoy, son pocos. La palabra de Dios la puede llevar cualquiera, pero si se sale de esa enseñanza, ya no pertenece a Dios. Y dice, la palabra de Dios termino con segunda de
Pedro, no, voy a leerles Timoteo 4, Timoteo 4, 1 en adelante, que habla de Timoteo, nos habla de esta gente que viene con palabras a engañar. Y es necesario que nosotros como cristianos sepamos qué es lo que viene a engañarnos a nosotros, cómo van a venir. Dice, has de saber, dice, es Timoteo, segunda de Timoteo 3, 3, 1 en adelante, dice, has de saber que en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. Sin respeto a la religión. Por allí muchos dicen, yo no soy religioso. Esos no respetan la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, de la sana doctrina, quiere decir, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Hablan de Dios, pero buscan más los placeres. Ostentarán apariencia de piedad. Los va a ver usted bien bonitos, y hablan bien suavecito, pero por dentro vienen llenos de rapiña. Pero rechazarán sus exigencias. Evita a esta gente de esta clase, son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones. Cuando dice mujeres llenas de pecados, se está refiriendo a toda persona humana que no busca a Dios, que ya se cree que con solo que diga yo ya creo en Dios, ya está salvo, o que diga yo no necesito ni siquiera creer en Dios, yo lo que necesito es hacer el bien nada más. Esas personas son esas mujeres llenas de pecados que andan buscando conocer, dice aquí. Dice, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres, dice, se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe. Pero no irán muy lejos, pues la locura será desenmascarada a la vista de todos como les pasó a aquellos. Esto es lo que aquí dice, esos hombres, esas personas no son, cuando dice mujeres no se está refiriendo a la mujer en sí de hoy, sino a esas almas errantes, vagas, llenas de todo tipo de maldad. Esas personas que andan engañando a la gente. Y comienza diciendo con esa gente mundana también, esa gente que no busca de Dios. Nosotros debemos de este año proponernos buscar a Dios, conocer más de Dios, y no hay forma más de conocer a Dios que a través de su iglesia, a través de sus enseñanzas, a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque en otros lados nos va a enseñar otras cosas. Esa iglesia es la iglesia católica,
la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo siempre va a tener a Pedro como los judíos tenían al rey David de primero. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, especialmente los católicos, yo les pido que no se dejen engañar con palabras bonitas, con promesas buenas, con sabiduría de hombres. Esa sabiduría que dicen traer, esa sabiduría se les va cuando hay alguien que los ataca con las escrituras y se les va la unción, se les va el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no quieren escucharlo a usted. Si usted habla con las escrituras y les comprueba que están equivocados, entonces no lo reciben a usted. Esa persona que ya no es capaz de hablar de Dios ante otro, esa persona ya no tiene el Espíritu Santo. Esa persona ya está como los apóstoles antes de que llegara el Espíritu Santo, que estaban encerrados allá. Se encierran en sí mismos y no son capaces de defender al Rey de Reyes, que es Jesucristo, que es Dios nuestro Padre, que es el que nos da la vida, el que nos creó. Y si usted es uno de esos, usted tiene que comenzar este año con decir: yo voy a hablar de Dios, me quieran o no me quieran, tenga dinero o no tenga dinero, porque el dinero no es la salvación. El dinero solo es un beneficio que nos sirve en este mundo. Y bien claro dice Dios: haz primero lo de Dios y lo demás vendrá por añadidura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan un año feliz, este nuevo año, feliz en Cristo, feliz en buscar a Dios. Lo demás viene por añadidura, palabra de Dios. Amén.